fuertes vientos, profundas aguas. Continuamos con esta parte tan interesante de la proposición del maestro Regnault de la Ferrière acerca de la matesis. La matesis, pues, también decíamos, necesita una base epistemológica. ¿Con qué base epistemológica podríamos analizar la matesis? Para el público en general tenemos que decir que la epistemología es una teoría del conocimiento, es el cómo se conoce, cómo conoces tú una realidad. Y esto pues ha sido el coantecer de todos los filósofos en la historia de esta maravillosa reflexión humana, cómo conocemos nosotros. Y por lo tanto la epistemología ha tenido también su proceso histórico, desde ser una epistemología al estilo anglosajón, como una teoría de conocimiento, ha ido cambiando hacia especialmente una epistemología francesa, donde desde Gastón Bachelard en adelante se ha observado como una filosofía de la ciencia. En esta parte de la filosofía de la ciencia entra aquí la gran proposición epistemológica también del maestro Regnault de la Ferrière acerca de la epistemología de la vida, el cómo conocer la vida misma, en qué está basado la vida, ¿no? Y para ello, el acontecer de la epistemología nos va marcando, después del maestro Regnault de la Ferrière, otro de los grandes filósofos del siglo XX, que fue el maestro David Ferriz Olivares, con su proposición del análisis epistemológico para una mejor comprensión de la parte epistemológica del maestro Regnault de la Ferrière. Y entonces así tenemos en un análisis epistemológico como él va observando que para poder conocer algo, para poder integrarse a dicho conocimiento, a dicha realidad, tiene tres estructuras básicas. Una primera estructura que viene a ser, redundando el nombre, el análisis estructural. Una segunda parte es el análisis cualitativo y una tercera parte el análisis de todos los factores. Y entonces cuando queremos conocer algo, manifestaba el maestro David Ferriz Olivares con su método que primero habría que dividir en partes de comprensión. Si es una frase, cómo comprende una primera parte, una segunda parte, una tercera parte. Si es el estudio de la vida de alguien, también dividirlo en partes, su nacimiento, su niñez, su niñez. Por ejemplo, el maestro Regnault de la Ferrière podríamos poner como ejemplo de los 0 a los 12 años, de los 12 años que ya él se queda sin papá y sin mamá, bajo otra realidad tan interesante en su vida, su formación hasta los 18 años, cuando ya conoce la yoga y las ciencias esotéricas, y de ahí su salida a los años 32 hacia América, y después el regreso por los años 53 a Niza, Francia, después de los viajes que hizo en los 5 continentes, y del año 53 al año 62 su parte de encumbramiento en sus escritos. Y entonces, por lo tanto, sería un análisis estructural. Luego pasaríamos a un análisis cualitativo, en la cual se va observando esta parte tan interesante de que cada sección que hemos dividido, cómo se va relacionando con la totalidad, con esa totalidad que viene a ser, en este ejemplo, la vida total del maestro Regnault de la Ferrière, y después de ello, la totalidad con cada parte, y asimismo todas las partes como una suma de las totalidades y su relación entre ellas, y después ir al análisis de todos los factores, que vendría a ser a través del tiempo, cómo queda ese pensamiento de él, cómo queda su obra de él. Esta sería una base de un análisis epistemológico que nos podría abordar la estructura suficiente para una epistemología de la vida planteada por el maestro de la Ferrière. Y entonces la vida no solamente es un pensamiento, no solamente es porque tú piensas, no solamente es por lo que tú dices, no solamente es por lo que tú sientes, sino también
es por lo que tú haces. Y entonces la conclusión del hacer es algo maravilloso. Como dicen en el mundo psicoterapéutico, los psicoterapeutas manifestamos que tú eres como tú te relacionas. Y asimismo en el campo filosófico tenemos a Jean-Paul Sartre, que dice, tú eres lo que haces y de lo que hicieron contigo. Y entonces estos aportes, sumándolo al aspecto de la conclusión de la matesis, que vendría a ser esta estructura suficiente para que podamos abordar como la vivencia de la síntesis, la vivencia de las conclusiones, la vivencia propiamente de la realización del ser humano. Entonces tenemos pues esta estructura que será dado seguramente, y como lo especificamos en mi obra Yoguismo, en la segunda edición, en la cual estamos manifestando que esto será para una investigación a posteriori, y que probablemente los investigadores ya se vayan abordando, que la filosofía también tiene que vertirse en el hacer del ser humano y no quedarse solamente en el pensamiento. Para que lleguemos a ese cambio cualitativo, el siglo XXI necesita abrirse la filosofía a la ciencia y la ciencia a la filosofía, porque esto de abrir la filosofía no solamente en el pensar, sino en el hacer, es abrir sus campos al campo de la ciencia en su aplicación tecnológica y en su aplicación humanística. Entonces tenemos pues esta parte de la matesis. Creo que tenemos como invitados a Wilfredo Peña y también a Jorge, que parece que todavía seguimos con los problemas de audio, que no los llegamos a escuchar, pero si quisieran comentar o hacer una pregunta, pueden escribir por favor, Jorge, o también Wilfredo, o también cualquier otra persona que desee, escríbanos para poder contestar, ilustrar, o también sus aportes que ustedes puedan darnos. Entonces también hay que recordar que la palabra matesis, como les decía anteriormente, ha sido escrita en la obra El Yug Yoga Yoguismo del maestro Reynald Laferriere, y él lo va expresando una matesis de psicología, una matesis de la vivencia psicológica, porque esa vivencia psicológica también puede quedarse solamente en el pensar, ¿no? Y entonces cuando solamente se queda en el pensar, que tú entiendes, por ejemplo, por qué eres neurótico, tú entiendes por qué eres histriónico, tú entiendes por qué eres histérica, y así sucesivamente, pero ¿qué haces frente a esa realidad psicológica o de la conducta humana que tú tienes, ¿no? Como decía Jean-Paul Sartre, ¿qué haces con lo que te hicieron contigo? Y entonces, al no hacer nada, simplemente no se convierte en una matesis, sino se convierte simplemente que se ha quedado en el mundo intelectual tu síntesis, tus conclusiones, el darse cuenta. Y lógicamente aquí también interviene que pasar de la síntesis a la matesis, como referimos en mi obra en Yoguismo, como sistema psicoterapéutico y filosófico de integración del ser humano, para pasar del pensar, del decir al hacer, necesitas mover tu mundo fisiológico. Y eso va a constituir pues que es explicable por qué un drogadicto, por qué un alcohólico, por qué un fumador, si se da cuenta que le está haciendo daño lo que él hace, ¿por qué no deja de hacerlo? Y no lo deja de hacer porque no puede controlar su sistema nervioso autónomo, donde está registrado todos sus costumbres y hábitos, y que la única ciencia, no la única diríamos, sino una de las mejores ciencias que ha intervenido en el control e interviene en el control de este sistema nervioso autónomo y de una reprogramación con todas sus técnicas, es la yoga. Y la primera técnica de respiración, la segunda la alimentación, tercera el movimiento del cuerpo, que hace que se restablezca la secreción de las glándulas endócrinas, que son sus